Muy buenos días. La finalidad de este video es aclarar algunos conceptos con respecto al procedimiento de cálculo de paneles y baterías, ya que en la última clase se vio bastante interrumpida por problemas técnicos con el proyector, con el data. E inclusive nos tuvimos que cambiar de sala y no dio resultado. Entonces, para aclarar esto, vamos a repasar todo el procedimiento. Comenzamos con los paneles. Primero, nosotros tenemos que conocer la potencia, el consumo, en este caso en kilowatts hora, el consumo diario. Y para eso tenemos dos métodos. El método que está acá a la derecha es tomar la cuenta o la boleta de la compañía distribuidora de energía y allí nos va a aparecer el comportamiento de los últimos 12 meses. Tenemos que sumar todos los meses, los 12 meses, y ese valor luego lo dividimos en los 365 días del año. Porque al sumar todos los meses, nosotros vamos a tener el valor del año. Pero nuestro objetivo en este caso es tener el valor diario. Otro método completamente aparte es cuando nosotros conocemos las horas de funcionamiento y el consumo de cada artefacto eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo 10 ampolletas LED y cada una consume 5 watts y son 3 horas de funcionamiento al día, se multiplican las 10 ampolletas por los 5 watts y ese valor se multiplica por las horas de funcionamiento al día. Entonces voy a tener un valor expresado en watts hora al día. Y este método es bastante preciso, es más adecuado utilizarlo, siempre y cuando contemos con esta información específica de cada artefacto. Como sea, cualquiera de los dos métodos, nuestro objetivo es tener el valor del consumo total por día. Por lo tanto, para efectos de este ejemplo, se toma 17.6 kWh al día. Paso número 2. ¿Cuánto queremos cubrir con energía solar? En este caso el 70%. Entonces, ese valor, 17.6, lo multiplicamos por 0.7 y nos va a entregar nuestro valor objetivo realmente y que vamos a utilizar en cálculos posteriores. 12.32. Ok, siguiente paso, horas de sol equivalente. Para eso nos podemos apoyar en esta página que habíamos revisado en clases, en donde tenemos que ingresar algunos parámetros. Por ejemplo, primer parámetro, seleccionar energía renovable. En el segundo, climatología. Tercer ítem, seleccionar un punto en el mapa, en el punto que está en cuestión, el punto geográfico. Número 4, en este caso no necesitamos ingresar una fecha de inicio y una fecha de término porque se van a tomar los datos de los últimos 20 años automáticamente. Número 5, dejamos este formato de salida que nos va a generar un bloc de notas. Y número 6, los parámetros que nosotros necesitamos. En este caso, por ejemplo, debemos seleccionar la irradiancia en cielo abierto en valor máximo, en valor mínimo, la irradiancia cuando son condiciones difusas, en valor máximo y en valor mínimo también, con estos cuatro parámetros. Y quinto parámetro, la irradiancia solar para paneles orientados hacia el ecuador. Una vez que seleccionamos todo esto, nos vamos al ítem número 7 en donde tenemos que cliquear el botón que aparece. Como resultado, vamos a tener un bloc de notas en donde nos va a entregar todos los parámetros relacionados a la irradiancia y el que nosotros vamos a utilizar de toda esta lista de parámetros, irradiancia solar para paneles orientados hacia el ecuador en una inclinación óptima. ¿Ya? Es decir, el SI-EF-optimal. Tomamos en cuenta este parámetro y tenemos que revisar el mes con el valor más bajo, el peor de los escenarios, que por lo general coincide con junio. Y ese valor corresponde a nuestras horas sol equivalente. Por lo tanto, tenemos que considerar, por ejemplo, para este caso, 3.7
horas sol equivalente, ya para efectos de esta situación. El modelo del panel nos ofrece una potencia de 280 watts, el modelo que se está considerando para este ejercicio. Y aparte, nuestro valor objetivo en este caso era 12.32, perdón, 12.32 kilowatts hora. Por lo tanto, ingresamos ese valor acá, expresado en watts hora. Y además tenemos que considerar la eficiencia del sistema, que se atribuye, por ejemplo, a estos tres factores, que si lo multiplicamos nos va a dar un 0,7, que corresponde a un 70%. Entonces, colocamos la potencia, en este caso expresado en watts hora al día, dividido en las horas sol equivalente, para este ejemplo son 3.7, y ese resultado todo eso dividido en 0.7 que corresponde a la eficiencia. Nos va a entregar un valor expresado en watts y eso lo dividimos en los 280 watts que corresponden al modelo del panel que se está utilizando. Y con eso podemos determinar la cantidad de paneles. Lo más probable es que nos dé un valor entero acompañado de decimales. Por ejemplo, 16.4. Entonces, ese valor se aproxima al siguiente valor entero. O sea, 16.4, el siguiente valor sería 17. Se tiene que redondear al valor superior. Con eso tenemos la cantidad de paneles. Luego, tenemos que determinar la capacidad de baterías. En este caso, trabajamos con la misma potencia considerada, el mismo consumo considerado anteriormente, 12.320 watts hora, pero además tenemos que conocer el voltaje del sistema, que en este caso 48 volts para este ejemplo. Además, la profundidad de descarga en cuanto a la restricción que nosotros queremos darle a la descarga de la batería para conservar la vida útil. En este caso 50%. Por lo tanto, tenemos que dividir los watts hora en el voltaje del sistema. Y eso va a quedar expresado en capacidad de batería en ampere hora. Para este ejemplo, 256.6 ampere hora. Además, como tenemos esta restricción de la profundidad de descarga al 50%, eso nosotros lo dividimos en 0.5 y nos va a dar como valor final de capacidad que tenemos que considerar 513.3 ampere hora. Esta es la manera de calcular la capacidad de las baterías para tener una autonomía de funcionamiento de 24 horas. Pero ahora tenemos que conectar en serie, en paralelo o mixto, en donde tenemos que reforzar algunos casos, algunas indicaciones. Cuando nosotros estamos hablando de una conexión en serie, es lo que se aprecia en este esquema, en donde el voltaje de las baterías se suma. Pero la capacidad ampere hora se mantiene. En este caso, si tengo dos baterías de 12 volt, nos quedaría una conexión con 24 volt y 200 ampere hora. O sea, solo se suma voltaje en serie. Cuando nosotros queremos sumar la corriente, en este caso, utilizamos una conexión en paralelo. El voltaje se mantiene cuando conectamos en paralelo, pero la corriente es la que se suma. Por lo tanto, nos quedaría una conexión de 12 volts, pero 400 ampere hora, sumando los 200 y 200. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la conexión de las baterías, depende del voltaje del sistema y depende del ampere hora que tenemos que cubrir. En este caso, por ejemplo, si necesitamos sumar el voltaje de las baterías y también la corriente en ampere hora, la capacidad en ampere hora, tendríamos, si vemos estas dos baterías conectadas en serie, sería 24 volts, pero 200 ampere hora. Por acá abajo lo mismo, 24 volts y 200 ampere hora. Pero queremos sumar las corrientes. Entonces conectamos estas dos que ya vienen en serie, al igual que estas de abajo, las conectamos en paralelo y allí tenemos la suma de las corrientes, 200 ampere hora, 200 ampere hora, 400.
Por lo tanto, manteniendo esta idea, se desea cubrir una instalación de 48 volts y además una capacidad de 513.3 ampere hora. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué tipo de batería se está utilizando? Y en este ejercicio sería una batería de 12 volts y 80 ampere hora. En este caso, para sumar los voltajes, ya que cada una es de 12 volts y tenemos que llegar a 48, tenemos que conectar en serie una batería, el negativo con el positivo de la otra, negativo con el positivo de la otra y así. Entonces, en este caso, al conectar estas 4 en serie, tendría 48 volts, la suma de los voltajes. Pero el ampere hora se mantiene. Tendría 48 volts y 80 ampere hora. Si realizo lo mismo por acá, tendría también 4 baterías en serie, 48 volts, 80 ampere hora. Pero si yo tomo esto y realizo una conexión en paralelo, en este caso estaría sumando las corrientes. Recuerden, en paralelo sumamos las corrientes. Sería 48 volts, pero en este caso serían 80 más 80 ampere hora. Y de esta manera vamos sumando las capacidades de nuestro arreglo de baterías hasta poder cubrir los 513.3. En tema de voltaje necesitamos 4 baterías para sumar, en este caso en serie. Y como cada una es de 12, tenemos que llegar aquí, utilizar 4 baterías para llegar a los 48. Entonces, ese es el procedimiento de conexión en serie y paralelo para determinar la cantidad de baterías que necesitamos. Ahora, por ejemplo, si yo necesito solamente sumar los voltajes, ya que el ampere hora de las baterías es suficiente, perfecto, sumamos solo voltajes, conectamos en serie una batería con otra. En este caso tendría 48 volts y 80 ampere hora, siempre y cuando que 80 ampere hora sea suficiente para nuestros cálculos. En ese caso preciso utilizar 4 baterías en serie únicamente. Se puede dar esa condición. Bien, espero haber aclarado el procedimiento, ya que tuvimos en la última clase algunas dificultades, incluso nos cambiamos de sala ya. Entonces, ese es el objetivo de este video, para poder aclarar un poco lo visto en las últimas 2 clases. Muchas gracias.